Y fue presentado el día de hoy el binomio que va a participar por la Alianza Unidad. Samuel Doria Medina presentó a José Luis Lupo como candidato precisamente a la vicepresidencia, como su acompañante de fórmula. Este es el momento en el que se hace la presentación. Ocurrió acá en La Paz. José Luis Lupo, una persona muy ligada precisamente a los organismos internacionales, conoce de gestión pública, cruceño, vallegrandino, muy joven se vino hasta La Paz. Bueno, un hombre que conoce bastante bien el tema financiero, el tema de los organismos internacionales, el relacionamiento con los organismos internacionales y todo aquello. A ver, veamos un poco sobre la trayectoria de José Luis Lupo, economista boliviano. En octubre del 2000 fue ministro de Hacienda, del 2001 a 2002 fue ministro de la Presidencia, en el 2002 fue ministro de Gobierno durante el gobierno de Tuto Quiroga. Fue gerente del Departamento de Países del Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo, esto en Buenos Aires, coautor de estudios como una medición funcional de la distribución del ingreso en Bolivia en 1970-1985. Algunos de los datos que anteceden precisamente a nuestro entrevistado, a don José Luis Lupo, le agradezco mucho por estar con nosotros acá en el Noches Sin Tregua. Bueno, la pregunta de rigor, ¿en qué circunstancias, de qué manera llega, acepta esta invitación de Samuel Doria Medina para ir en la fórmula, para ser el acompañante de fórmula? Don José Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches a toda la audiencia. ¿De qué manera llego? Bueno, yo llego a Bolivia después de 25 años, hace más o menos un par de años, aunque estuve desde la pandemia trabajando desde Bolivia y viviendo en Bolivia, pero estuve ligado al Banco Interamericano de Desarrollo, viviendo en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Washington, en dos oportunidades, después de haber tenido cargos de alta responsabilidad también en Bolivia, en 3 gobiernos diferentes, con 3 presidentes distintos, en 5 ministerios, y nunca pertenecía a ningún partido político. Creo que eso me especializó bastante en lo que yo considero que es la gestión pública y la responsabilidad en el manejo de la cosa pública. Creo que me acerco y Samuel me convoca a este desafío a partir justamente de su candidatura para que lo apoye desde la vicepresidencia, donde él considera que se necesita un binomio para enfrentar la crisis. Esa es la tarea más importante. La economía está destruyéndose en Bolivia. El MAS nos ha hundido en un hueco del cual va a ser muy difícil salir, y requerimos toda la ayuda posible, todos los contactos posibles y todo el esfuerzo de los bolivianos. El común denominador del proyecto nuestro, y que convoca a todos los bolivianos, es salir de la crisis, parar la hemorragia que nos ha sumido el MAS con la falta de dólares, de combustibles, la suba de precios. Esas son expresiones de la crisis. La crisis profunda está en el déficit fiscal, el déficit en balanza de pagos y la destrucción total del aparato productivo y exportador de Bolivia. Esa es la tarea que tenemos, ese es el desafío que tenemos. No es nada fácil, hay que enfrentarlo, hay que decirlo claramente para comprometernos entre todos los bolivianos y todas las fuerzas. A partir de eso, en la tarea como vicepresidente, en la coordinación en el Congreso con las diferentes fuerzas políticas, no tengo la menor duda que todos los bolivianos vamos a querer lo mismo, superar la crisis, y que para esto vamos a poder encontrar consensos y vamos a poder encontrar caminos que nos lleven justamente a hacer estas reformas que nos permitan tener una economía estable, de progreso, y sobre todo que genere desarrollo, crecimiento, y que le dé a la población boliviana, que está sufriendo tanto en este momento, un nivel y calidad de vida mayor. Ahora, esta situación de crisis, esta economía, esta situación compleja de crisis, muchos analistas entienden que se van a tener que tomar, el próximo gobierno va a tener que tomar varias determinaciones, va a tener que asumir decisiones y tomar determinaciones poco populares, con la finalidad precisamente de corregir el tema de la economía. No va a ser una tarea sencilla el tomar decisiones poco populares, pero que, bueno, vayan de alguna manera a corregir la economía. ¿Está dispuesto a aquello?
es que la medida más antipopular que se tendría que tomar es dejar que la crisis siga y que la crisis se coma no solo los ahorros que ya se ha comido de los bolivianos, sino su canasta familiar, y que terminemos en un desabastecimiento energético, un desabastecimiento de productos y una pobreza extrema, porque todo lo que se ha logrado graduando a una clase media emergente se lo puede perder muy rápidamente si la crisis continúa. Entonces, lo más antipopular sería el maquillaje o la cosmética que se está haciendo en estos meses para que la crisis continúe. Hay que parar esta hemorragia y hay que hacerlo valientemente con el concurso de todos. Eso no significa de ninguna manera que un ajuste se tenga que apoyar siempre en la espalda de los más desposeídos. De ninguna manera. Todo lo contrario. El ajuste tiene que ser hecho precautelando sobre todo a la gente más vulnerable, que es esta clase media emergente y obviamente la franja de la pobreza para abajo. Naturalmente que la palabra ajuste en sí mismo significa que tenemos que recortar gastos y recortar gastos para poder eliminar el déficit, y eso tenemos que contribuir absolutamente todos, pero con una mirada social, con una mirada de sostenibilidad. Yo no me imagino, primero no me imagino que la crisis siga, porque eso sí sería absolutamente determinante y catastrófico para el país, pero tampoco me imagino un proceso de salir de la crisis castigando a los sectores más vulnerables, sino más bien compartiendo el esfuerzo, el sacrificio, y que la gente sepa que los primeros en sacrificarnos tenemos que ser los que estamos manejando la cosa pública. Samuel Doria Medina plantea en su campaña 100 días para corregir la economía, 100 días, los primeros 100 días como para ir mostrando ya los resultados y todo aquello. ¿Cuál es el papel que van a jugar los organismos internacionales, los organismos financiadores? Usted conoce muy bien la lógica, la forma de pensar de los organismos internacionales, pero también aquellas condiciones, aquellos cuestionamientos y condiciones que los organismos internacionales pueden tener como para facilitar recursos. Esa es una pregunta pero muy interesante, porque en el pasado se tenía la idea de que venía un organismo a imponer un programa y si el país lo cumplía bajo ciertas condiciones, le liberaba recursos. Yo creo que ahora es al revés. La responsabilidad está en nuestras manos. Nosotros tenemos que desarrollar un programa de salir de la crisis boliviano, nuestro, que va a ser tan responsable que ningún organismo no lo va a apoyar, porque justamente no es que sean recetas, sino que son necesidades de un programa racional para salir de la crisis. Esto es como en un hogar. Si se le ha ido el presupuesto familiar y se ha empezado a gastar muchísimo más de que le ingresa, usted va a terminar en déficit y en deuda con la casera, con la tiendita, con el banco y con todos los acreedores que puede existir. La única manera para poder salir es empezar a refinanciar esas deudas, a mejorar sus ingresos, a cortar sus gastos y a ajustarse a un nivel que nos permita flotar para poder después crecer. Entonces, no existe en este momento condicionamiento sobre un programa. Existe la necesidad de un programa que lo vamos a hacer absolutamente y al 100% en Bolivia. Conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio hace unos días y mencionaba el dólar a 6.96, así como lo tenemos ahora o como lo conocemos. Eso es parte de la historia, nunca más va a volver a ser 6.96, hay que ajustarse a una nueva realidad de un dólar mucho más caro, un dólar oficial quiero decir, porque el paralelo está por encima del 14. En cuanto a dólares, ¿cómo se trae dólares? ¿Y cuál tendría que ser el dólar oficial? ¿Cómo se manejaría esa banda? Porque gran parte del problema coyuntural, estructural que tenemos de la economía es el tema dólares. No sé, ¿cómo lo ves tú? El precio del dólar es un precio como cualquier mercado que se tiene que dar por oferta y demanda. Hoy día no tenemos dólares y la gente demanda dólares. Entonces hay un espacio especulativo que hace subir la moneda y hay un sistema perverso que fue también parte de esta irresponsabilidad del MAS cuando teníamos un instrumento cambiario para mantener competitivo el dólar, que era el bolsín, que ajustaba las expectativas de los agentes económicos y mantenía competitivo el dólar. Hay que reunificar el tipo de cambio. Yo no le
puedo decir cuánto va a ser. Va a ser el tipo de cambio de equilibrio que permita que fomentar a las exportaciones y que permita trabajar a los productores. Este tipo de cambio además tiene que mantenerse en el tiempo competitivo a través de diferentes sistemas. Esa va a ser una de las primeras tareas que se va a hacer. Ya es un espejismo pensar que hay un dólar de 6.96. No existe, no hay más. La gente ya está trabajando con el dólar paralelo, que puede incluso ser más caro de lo que debería ser, pero está siendo víctima de también este sistema de especulación por la irresponsabilidad del manejo económico. En resumidas cuentas, hay que tener un sistema de cambios unificado y un instrumento para mantener el tipo de cambio competitivo en todo momento. Lo voy a llevar a un terreno más político, por favor, don José Luis, lo tengo que llevar necesariamente a un terreno más político. Si llega a ser gobierno, no solamente le va a tocar una gran responsabilidad en el relacionamiento con los organismos internacionales, sino además le va a tocar el relacionamiento en un espacio estrictamente político, altamente político y politizado como es la Asamblea Legislativa. Estamos viendo la Asamblea Legislativa ahora cómo está terminando, implosionada, fragmentada, destruida en su institucionalidad. Le tocará hacer el trabajo político de gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa. No cabe la menor duda, no existe posibilidades de tener gobernabilidad si no se tiene un acompañamiento del Congreso. Pero la tarea, repito nuevamente, la tarea más importante para todos los bolivianos que exigen, que demandan los bolivianos y que Bolivia necesita para poder sobrevivir es justamente parar la crisis, restablecer la estabilidad financiera, restablecer la estabilidad económica, eliminar los déficits, empezar a tener inversiones, crecimiento y exportaciones. Cuando se tenga un programa anticrisis, naturalmente que tiene que ser acompañado por una serie de reformas, ley de inversiones, ley de hidrocarburos, ley de minería, etcétera, código tributario. Todo esto va a ser planteado y no tengo la menor duda que los bolivianos de bien van a acompañar totalmente este esfuerzo porque es para todos los bolivianos. Cuando se explique que el programa del gobierno es el programa para resolver la crisis, no puedo pensar ni siquiera en una posición radical que diga no, sigamos en crisis. Entonces ese trabajo va a tener que ser lo suficientemente amplio, técnico y convincente para que todos rememos al mismo lado. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho a José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Unidad. Será el acompañante de fórmula de Samuel Doria Medina.